¿Te gustaría conocer el lado oscuro de la religión? Pues en este podcast te voy a mostrar historias y testimonios que los religiosos no quieren que se sepan. Así que si te interesa conocer la cara oculta de la luna, este es el podcast recomendado para ti. Quédate conmigo y vamos a comenzar. Saludos, estimados amigos. Bienvenidos al estreno de su podcast, La cara oculta de la luna. La cara oculta de la luna es un título metafórico que busca asemejar, comparar, hacer un símil entre lo que es la luna y la religión. Cuando digo la religión me refiero a las religiones en términos generales. Entonces, así como la luna tiene una cara brillante y resplandeciente que podemos ver en la noche, sobre todo cuando la luna está llena, también tiene una cara oculta que es oscura, que nadie puede ver, y de la misma manera podemos ejemplificar, podemos comparar la religión. La religión presenta una cara resplandeciente, blanca, como una luz en la oscuridad, pero cuando hacemos vida dentro de la religión, podemos irnos dando cuenta de que también tiene una cara oscura, de que también tiene una cara oculta y que son muchas las cosas que acontecen allí que no se conocen, que no se dan a conocer, porque en el mundo religioso y en el ámbito religioso se afanan por esconder todas aquellas cosas que acontecen en el lado oscuro de la religión. Y por eso estamos aquí en su podcast, La cara oculta de la luna, para mostrarte todas esas cosas en base a historias y testimonios propios de quien les habla y de invitados que estaremos trayendo en los próximos episodios. Así que lo primero que vamos a dar es una breve explicación del por qué y poner en contexto la razón de ser de este podcast. Pues bien, quien les habla ha transitado por más de 30 años en el camino de la fe de las Sagradas Escrituras. Desde muy niño me sentí muy atraído por el tema de la Biblia. Quizás porque me inscribieron desde pequeño, desde segundo grado de primaria, a estudiar en una escuela católica. Y de esa escuela me llevaban a la iglesia y me llevaban a la misa. La primera atracción que sentí fue por todas las canciones, los cánticos que escuchaba en la misa católica. Y bueno, me atrajo mucho. Además, siempre me ha gustado cantar. Y por allí comenzó, por decir así, mi atracción por el tema de la fe cristiana. Entonces, nací también en un hogar definido como católico, pero como la mayoría de esos hogares católicos que son profesantes, pero no practicantes realmente de la religión católica. Así me levanté en esa escuela hasta sexto grado de primaria. Allí me gradué de los estudios primarios y salí entonces ya con esa atracción. Allí hice lo que llaman en el catolicismo la primera comunión. Inclusive el regalo que me dieron en mi primera comunión fue una Biblia versión católica, por cierto. Entonces, bueno, de allí, en mi adolescencia, comencé a tener ya más inclinación, más atracción por la predicación evangélica. Me gustaba escuchar a los predicadores evangélicos en las calles, en las plazas, en distintos lugares públicos, y me gustaba ir cerca de mi casa, donde vivía en aquel entonces, a una iglesia evangélica que quedaba allí mismo en el sector. Y como siempre me gustaba mucho entonces era escuchar las canciones, los cánticos que hacían los cristianos evangélicos en ese lugar. Ya luego, al llegar a la mayoría de edad, apenas a los 19 años de edad, decido iniciarme en lo que es el camino de la fe bíblica, pero a través de la fe cristiana evangélica. Claro, para llegar a ese punto, primero hubo mucho tiempo en el que comencé a leer sobre todo el Nuevo Testamento y me gustó mucho la lectura del Nuevo Testamento hasta que, bueno, me convencí
de todas esas ideas que allí encontraba, pero más que todo también era porque escuchaba mucho a los predicadores evangélicos y entendía entonces la Biblia a la luz de las predicaciones evangélicas. Pues bien, comienzo en el contexto ya evangélico. Dentro de la iglesia evangélica es cuando contraigo matrimonio, aunque ya yo llegué a la iglesia evangélica en un compromiso por el cual entonces luego di el paso al matrimonio y comencé entonces a conformar una familia cristiana. Seguidamente, ya para el momento cuando me caso, estaba participando de algunos aspectos de liderazgo dentro de la iglesia. Comencé pronto, temprano, a participar como predicador y luego, más adelante, entonces, luego de llevar algún tiempo haciendo cosas dentro de la iglesia y ejerciendo algún liderazgo, me designaron para ir a comenzar un trabajo pastoral, un trabajo de refundación de una iglesia. La casa de la iglesia estaba vacía, la iglesia, que son las personas, se habían retirado, habían dejado de congregarse, bueno, por situaciones que no vienen al caso contar ahora mismo sobre el tema de lo ocurrido en esa iglesia, en esa congregación. Y bueno, es así como comienzo en el campo del pastorado cristiano evangélico. Y después comienzo a estudiar en un instituto bíblico. Allí desarrollé algún tiempo de estudios teológicos y de allí luego encontré en el camino, digamos que nueva visión de lo que es el tema de la fe bíblica, cuando encuentro el concepto de raíces hebreas, que es en el cual aún en el día de hoy me desempeño. Así que quien les habla, para los que no me conocen, es una persona que lleva todo un tiempo de caminar, ya más de 30 años, y conozco de lo que voy a hablarles en cada uno de los próximos episodios. Conozco la religión por dentro, conozco a los religiosos. De alguna manera yo también participé en ese ámbito religioso porque, bueno, fui formado con una mentalidad religiosa. Así que en este podcast vamos a estar hablando mucho acerca de lo que es la mentalidad religiosa, cómo es la dinámica de la religión, que más que religión yo la defino como religiosidad. Quiero hacer una diferencia entre el concepto del significado de la palabra religión y lo que es realmente todo esto que forma parte del lado oscuro de la religión, que es la religiosidad. Entonces, la religiosidad es una mentalidad que yo considero bastante patológica. Yo considero a la religiosidad como una de tantas variantes de enfermedades mentales. Son patológicas las formas en las que hay una gran disociación en la mentalidad religiosa para la forma de relacionarse con el mundo en el que vivimos. De hecho, esa palabra mundo es muy mal interpretada dentro de la mentalidad religiosa y es básicamente la controversia, es básicamente la batalla que existe, el contraste entre la religiosidad y el mundo. Cómo los religiosos definen, entienden y tienen el concepto, la concepción de mundo, y de allí se derivan entonces una cantidad de normas, dogmas y reglamentos, cosas semejantes que se basan básicamente en prohibiciones y que, bueno, forman al hombre con una mente muy prejuiciosa, una mente bastante intolerante. Y aunque por un lado el religioso quiere que se le acepte y se le tolere su forma de expresar su religión, por otro lado es una persona totalmente intolerante con el conjunto de personas que le rodean, sobre todo los que no profesan su misma religión. Entonces, bueno, puedo hablar sobre muchas experiencias, tanto personales como de terceras personas que conozco y que en este podcast, La Cara Oculta de la Luna, entonces busco mostrar, porque considero que así como hay que hablar las cosas buenas de los grupos religiosos, las cosas buenas que dentro de la religión también se encuentran,
¿verdad? No solamente hay una cara resplandeciente de la luna, sino que también hay una cara oscura. Y dentro de esa cara oscura acontecen en el lado oscuro de la religión cosas muy lamentables. Y el mundo tiene que conocer la verdad de las Sagradas Escrituras y también tiene que conocer la verdad de la religión, la verdad del lado oscuro de la religión. Porque es importante y es la primera cosa que quiero echar como fundamento dentro de esta programación, que no es lo mismo la religiosidad que la fe bíblica. Hasta el día de hoy he mantenido mi fe en las Sagradas Escrituras y creo completamente en la enseñanza del libro sagrado, conocido como la Biblia. Pero entonces, dentro de esta experiencia personal que les estoy relatando, he vivido muchísimas cosas que quiero contar, que quiero compartir con las personas que puedan escucharme a través de este podcast. Porque en esa experiencia y en ese caminar fui siendo moldeado por las mismas cosas vividas a ir cambiando de manera de ver la religión, de manera de pensar. Fui entendiendo y dándome cuenta de los vicios y los errores que existen dentro del plano religioso. Vi sobre todo dentro de la religión mucha gente falsa, mucha gente engañosa, mucha gente hipócrita. Vi que comúnmente dentro de la religión, en todos los grupos religiosos, creo que no se escapa ninguno, en todos los grupos religiosos he visto esta actitud de esconder las verdades, de esconder la realidad de las cosas que acontecen. Yo he formado parte de juntas directivas en los cuales se tratan asuntos bien fuertes que acontecen en los grupos religiosos, cosas que no se entera la gente afuera, que hacen los religiosos que usted ve con una fachada de santidad, de falsa santidad, y que esas cosas quedan ocultas, como sucede mucho frecuentemente en la religión, esa actitud de la persona que barre en su casa, levanta la alfombra en la sala y echa toda la basura debajo de la alfombra. Así sucede en la religión, en las religiones, más específicamente en los grupos religiosos. Y es por eso que yo, dándome cuenta de todas estas cosas y ya al final de este tiempo, cuando debo decirles que luego de casi 27 años de ejercicio de ministerio pastoral, decidí concluir con ese ministerio, ya por años cansado literalmente de lidiar con personas que profesan una cosa con la boca y otra es la cosa, o otra es la forma en la que se comportan o la forma en la que tienen sus actitudes. Situaciones muy terribles que acontecen dentro del mundo religioso, cosas terribles que hacen los religiosos. Entonces, ese es uno de los grandes motivos por los cuales ya casi 27 años después he decidido no continuar con un ministerio pastoral. Como pastor puedo contarles muchas historias de muchas personas que he conocido. Desde que comencé en el camino de la fe como un niño espiritual en una iglesia evangélica, cristiana evangélica pentecostal, hasta el momento de hoy, cuando me mantengo dentro del contexto de las enseñanzas de raíces hebreas. Así que en este podcast no tenemos sectarismo. En este podcast no representamos ningún movimiento religioso, no representamos ninguna organización religiosa, no representamos ninguna religión en sí. En este podcast hablaremos verdad de cualquier grupo religioso. Yo no tengo compromisos con nadie, no tengo compromisos con ninguna organización, no tengo compromisos con ninguna persona, no tengo compromisos, soy un hombre totalmente libre y esa libertad me permite hoy abrir este programa para hablar verdades, lo que está oculto en la religión y sobre todo para exaltar lo que sí es esencial, verdadero, genuino y honesto de la fe en las Sagradas Escrituras. Y en este podcast, pues esperamos tener invitados de cualquier grupo religioso que vengan a compartir con nosotros también sus experiencias con el lado oscuro de la religión o la cara
oculta de la luna. Cuando yo comencé a salir de esa mentalidad religiosa, esto no le gustó a todo el mundo, especialmente a los religiosos. Cuando yo desde hace muchos años comienzo a cambiar mi manera de ver, mi manera de enseñar, mi manera de aplicar el tema de la fe, entonces comencé a tener un conflicto, comencé a tener un enfrentamiento con todo lo que tiene que ver con la estructura religiosa, las organizaciones religiosas. Es lo que yo he llamado, si ustedes ven en este canal, van a encontrar que muchas veces les hablo de la religión institucionalizada. Entonces, eso se trata de las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas han establecido un marco, han establecido un patrón, y dentro de eso, de ese marco, la gente está como presa. Cuando una persona llega a una institución religiosa, cristiana, por ejemplo, en lugar de cumplirse lo que dice la Escritura, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, la persona se hace esclava de esa institución religiosa. La persona cree que está siguiendo las enseñanzas de la Biblia o del libro sagrado que utilice ese grupo religioso, y resulta que realmente a quien está siguiendo es al fundador de esa religión o a los líderes de la iglesia a la que pertenece. Por lo tanto, hoy y a través de este podcast, hoy en este estreno y a través del podcast, los próximos episodios que estaremos teniendo, vamos a develar la cara oculta de la luna. Y vamos a decir a través de este podcast qué es lo que realmente forma parte de la cara verdadera de la luna, de la cara resplandeciente, de la fe, de la Escritura, porque la Escritura es santa, justa. La Escritura es la verdad absoluta. Aquí el problema no es la Biblia, aquí el problema no es la fe bíblica, aquí el problema es la gente, el hombre, el ser humano que aparenta una cosa y realmente en el fondo y en el corazón es otra. Por lo tanto, en este programa, en esta programación, vamos a estar progresivamente a través de testimonios mostrando esa cara oculta de la luna, no simplemente para hablar mal o criticar lo negativo que hay en la religión, sino para exaltar lo que es la verdad, la verdadera cara resplandeciente de la verdad de las Sagradas Escrituras. Si tienes algún testimonio, si has sido víctima de una o de otra manera de la religión, si eres una de esas personas que ha sido abusada en alguna iglesia, cualquier tipo de iglesia que sea, si eres una persona que ha sido víctima de la religiosidad y de los líderes religiosos, si eres alguna de esas personas que ha sido excomulgada, que ha sido expulsada de algún lugar por no cumplir normas de hombres establecidas en la religión, si tienes testimonios propios o de algún familiar o de algún cercano, si conoces y tienes alguna historia acerca de la cara oscura de la religión, pues yo te invito a escribirme por el contacto que voy a estar dejando en este video y a dejar comentarios acá en este primer episodio de la cara oculta de la luna, donde solamente lo que hemos hecho es mostrar lo que queremos presentar a través de este podcast en los próximos episodios. Así que, ya para concluir, estimados amigos, les invito al próximo episodio de este podcast, cuando estaremos hablando del por qué dejé de ser un religioso. Vamos a ahondar un poco más en el por qué dejé de ser religioso y por qué dejé de ser pastor. Les invito para que me acompañen en la próxima ocasión y que compartan este video de hoy, este estreno de hoy de la cara oculta de la luna, y que podamos entonces llegar a muchas personas con lo esencial de la verdad del Padre. Muy bien, la invitación entonces es para la próxima y espero contar con todos ustedes. Paz y bendiciones. Hasta entonces.